Assalamu alaikum, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo escribir vuestro nombre en árabe. En esta primera parte vamos a empezar con 20 nombres femeninos. Si estáis listos, vamos a ello. Recordamos que el alfabeto árabe se compone de 28 letras. Estas letras tienen su forma inicial, su forma media, su forma final y su forma aislada. Y básicamente, así a grosso modo, en casi todos los casos, para formar su forma media, lo que hacen es que pierden la colita final para poder unirse a la letra que viene después de ellas. Como muchos sabéis, el árabe se escribe de derecha a izquierda. Y luego también cabe mencionar que las vocales E y O no existen en árabe. Por eso la vocal E se aproxima a una I y la O se aproxima a una U para poder escribirlas. Y luego la letra P tampoco existe, por lo que la aproximamos a una B, que es lo más similar. También hay 6 letras en el alfabeto árabe que pueden ir unidas a la letra que viene antes, pero nunca pueden ir unidas a la letra que viene después. Y esas letras son las 6 que veis abajo, que son la alif, la dal, la zal, la ra, la zen y la waw. Como ya hemos visto las consonantes, ahora vamos a ver brevemente las vocales. En árabe existen vocales cortas y vocales largas. Las vocales cortas son fatha, que es la A, que es una rayita encima de la letra, kasra, que es la I, que es una rayita debajo de la letra, damma, que es la U, que es un churrito encima de la letra, y sukun, que es que no hay vocal. Y eso se representa con un circulito encima de la letra. Las vocales cortas generalmente las veréis muy poco, ya que conociendo la palabra no es necesario tener las vocales cortas para poder leerla. Pero en el caso de palabras extranjeras, veréis que aparte de las cortas usamos las largas para que si en caso de que no estén las cortas, con las largas se sepa cómo leer esa palabra. Y ese es el caso de los nombres de origen extranjero que vamos a ver hoy mismo. Y las vocales largas pues son 3. Tenemos la alif, que es la A, la I, que es la ya, y la U, que es la waw. En esta primera clase veremos estos 20 nombres y veremos paso a paso y letra a letra cómo se escribe cada uno de estos nombres. Empezamos con el nombre de Ángela. El nombre de Ángela empieza con una alif que tenemos aquí en rojo. La alif tiene una rayita arriba, que es lo que hace que se lea como una A. La alif, como hemos visto antes, nunca va unida a lo que viene después y por eso no va unida a la N que tenemos en amarillo después. La N la tenemos en su forma inicial, de color amarillo, y tiene un circulito encima de ella y eso significa que esa letra no lleva una vocal que la acompañe. La letra siguiente es la ja, que la tenemos en verdecito y la tenemos en su forma media y tiene abajo una rayita, que eso es la vocal corta. Y luego va seguida de la ya, que es la vocal larga, que también la tenemos en su forma media. Así, aunque no esté la vocal corta, se puede leer correctamente porque gracias a la vocal larga sabemos que es una I. Luego, por último, tenemos en azulito la L con la A. La L la tenemos en su forma media y luego la A se representa con la rayita arriba y con la alif, que es la vocal larga. La alif vemos que está un poco curvadita, pero eso es únicamente una cuestión estética. Y así tenemos el nombre de Ángela, que en árabe sería Ángela porque no existe la E.
Y ahora vamos con el nombre de Beatriz. El nombre de Beatriz vemos que empieza con una B inicial en azulito y sigue con una I media, también en azulito. Y luego en rojo tenemos una A media. Como la A nunca se une a lo que viene después de ella, vemos que seguimos con una T inicial y luego una R media. Y la R tampoco se une a lo que viene después, así que seguimos con una I inicial y terminamos con una Z final, una Z final, que está en moradito. Y ahora vamos con el nombre de Belén. Vemos que el nombre de Belén comienza con una B inicial en azul, continúa con una I media en amarillo, continúa con una L media en verde, sigue con otra I media en morado y termina con una N final en rojo. Y ahora vamos con el nombre de Cristina. Vemos que el nombre de Cristina comienza con una K inicial en azul y continúa con una R media en rojo. Como la R nunca se une a lo que viene después, así que continuamos con una I inicial también en rojo. Luego seguimos con una S media en verde y luego seguimos con una T media en morado, y luego otra I media también en morado y luego en amarillo tenemos una N media y una A final. Y ahora vamos con el nombre de Eva. Vemos que el nombre de Eva comienza en rosita con una alif. Esa alif puede ser una A, una I o una U y eso depende de la vocal corta que la acompañe. En este caso tiene una rayita debajo, por lo tanto es una I. Seguimos con una I larga que no va unida a la alif porque la alif nunca se une a lo que viene después de ella. Y continuamos en azulito con una B media. Y luego terminamos con una A final. Y así tenemos el nombre de Eva. Y ahora vamos con el nombre de Julia. El nombre de Julia comienza con una J inicial que vemos en azulito y continúa con una U media que también vemos en azulito. Recordamos que la U es una de las 6 letras que nunca se une a lo que viene después. Y por eso, seguidamente tenemos en verde una L inicial. Continuamos con una I media en amarillo y terminamos con una A final también en amarillo. Y ahora vamos con el nombre de Lidia. Vemos que el nombre de Lidia comienza en azulito con una L inicial y continúa con una I media también en azulito y luego continúa con una D final en amarillo. La D nunca va unida a lo que viene después y por eso su forma final y su forma media son las mismas. Y luego continuamos con una I inicial en verde, ya que no va unida a la D, por eso es inicial. Y terminamos con una A final también en verde. Y ahora vamos con el nombre de Lorena. Vemos que el nombre de Lorena comienza con una L inicial en rosita y continúa con una U
media, también en rosita. Y luego continuamos con una R. Esa R está en su forma aislada, ya que tanto la U como la R, ambos no se unen a lo que viene después. Por lo tanto, la R no va unida a nada y va ahí solita. La vemos ahí en rojo. Luego continuamos con una I inicial, que la vemos ahí en rojo porque no se une a la R y por eso es una I inicial. Y luego continuamos con una N media. Y finalmente tenemos una A final. Y ahora vamos con el nombre de María de los Ángeles. Vemos que el nombre de María de los Ángeles comienza con una M inicial en verde y continúa con una A media en verde también. La A nunca se une a lo que viene después y la R tampoco se une a lo que viene después. Por lo tanto, tenemos en rojo una R aislada y continuamos con una I inicial en rojo también. Y terminamos la parte de María con una A final en rojo también. Luego tenemos una D aislada en azul. Como la D nunca se une a lo que viene después, también tenemos una I aislada y también en azul. Luego tenemos en moradito una L inicial, continuamos con una U media. La U es de las letras que no se unen a lo que viene después y por eso terminamos con una S aislada en moradito. Y ahora tenemos la parte de ángeles. La parte de ángeles comienza con una alif, que puede ser una A, una I o una U, dependiendo de la vocal corta que la acompañe. En este caso vemos que tiene una rayita encima, por lo tanto es una A. Y la A nunca se une a lo que viene después de ella. Por eso seguidamente tenemos en rosita una N inicial. Continuamos en amarillo con una J media. Continuamos con una I media, también en amarillo. Y luego seguimos en marrón con una L media. Después una I media, también en marrón. Y terminamos con una S final en gris. Y ahora vamos con el nombre de María Jesús. El nombre de María Jesús comienza con una M inicial en verde y continúa con una A media en verde. La A, como nunca se une a lo que viene después, y la R tampoco se une a lo que viene después, tenemos una R aislada en amarillo. Y continuamos con una I inicial en amarillo también. Y terminamos la parte de María con una A final en amarillo también. La parte de Jesús comienza con una J inicial en rojo y continúa con una I media en rojo también. Y luego seguimos con una S media en azul. Y luego seguimos con una U media en morado. Como la U nunca se une a lo que viene después, por eso terminamos con una S aislada en moradito. Y ahora vamos con el nombre de Mari José. El nombre de Mari José comienza con una M inicial en verde y continúa con una A media en verde también. Como la A nunca se une a lo que viene después y la R tampoco, tenemos una R aislada en rojo. Y terminamos con una I
también aislada en rojo. Luego la parte de José vemos que comienza en morado con una J inicial y continúa con una U media. Como la U nunca se une a lo que viene después, entonces tenemos luego una S inicial en verde y terminamos con una I final en verde también. Ahora vamos con el nombre de Marlene. Vemos que el nombre de Marlene comienza con una M inicial en rojo y continúa con una A media en rojo también. Como la A nunca se une a lo que viene después y la R tampoco, tenemos una R aislada en verde. Y luego seguimos con una L inicial en amarillo. Y luego una I media en amarillo también. Y luego seguimos con una N media en rosa. Y terminamos con una I final en rosa también. Ahora vamos con el nombre de Miriam. Vemos que el nombre de Miriam comienza con una M inicial en amarillo y continúa con una I media en amarillo también. Y luego tenemos una R media en rojo. Como la R nunca se une a lo que viene después de ella, tenemos una I inicial en verde. Y luego continuamos con una A media en verde también. Como la A tampoco se une a lo que viene después, terminamos con una M aislada en azul. Y ahora vamos con el nombre de Noelia. Vemos que el nombre de Noelia comienza con una N inicial en rojo y sigue con una U media en rojo también. Y como la U nunca se une a lo que viene después, luego tenemos una I inicial en azul y continuamos con una L media en verde, luego una I media en amarillo y terminamos con una A final en amarillo también. Y ahora vamos con el nombre de Olga. El nombre de Olga vemos que comienza con una alif. La alif puede ser una A, una I o una U y eso depende de la vocal que la acompañe. Vemos que encima del alif hay un churrito y eso significa que vamos a leerla como una U. Y luego continuamos con una U larga, que también viene aislada, ya que la U y la A ambas son letras que no se unen a lo que viene después, y por eso la U está ahí solita. Y luego continuamos con una L inicial en azul, y luego con una Ren media en amarillo, y terminamos con una Alif final en amarillo también. Y así tenemos Olga, que es Olga. Y ahora vamos con el nombre de Patricia. Vemos que el nombre de Patricia comienza con una B inicial, ya que la letra P no existe y por eso lo ponemos como una B. Y continúa con una A media. La A como nunca se une a lo que viene después, así que tenemos luego una T inicial en rojo. Continuamos con una R media en amarillo. La R tampoco se une a lo que viene después, así que tenemos una I inicial en amarillo. Y continuamos con una Z media en azul. Y luego una I media en azul también y terminamos con una A final en azul. Ahora vamos con el nombre de Pilar.
Y vemos que el nombre de Pilar comienza con una B inicial en azul. Como la P no existe, pues lo ponemos como una B. Y continuamos con una I media en azul. Y luego tenemos en moradito una L media unida a una A. Los vemos así que la A está un poquito curvada, pero eso es únicamente una cuestión estética porque queda más bonito escrito de esta forma. Y terminamos con una R final aislada, ya que la A nunca se une a lo que viene después de ella y por eso la R está ahí solita. Y ahora vamos con el nombre de Rosa. Vemos que el nombre de Rosa comienza con una R aislada que está ahí en azulito. ¿Por qué aislada? Porque la R nunca se une a lo que está después de ella. Y luego tenemos una U aislada también, porque la U tampoco se une a lo que viene después de ella. Y continuamos con una S inicial en rosita y terminamos con una A final en rosita también. Y ahora vamos con el nombre de Silvia. Vemos que el nombre de Silvia comienza con una S inicial en azulito y continúa con una I media en azulito también. Y luego continúa en rojo con una L media. Y luego continúa con una B media en verde. Y luego con una I media en verde también. Y termina con una A final en verde. Y ahora vamos con el nombre de Verónica. Vemos que el nombre de Verónica comienza con una B inicial en azul y continúa con una I media en azul también. Y luego continúa con una R media en rojo. Como la R nunca se une a lo que viene después de ella, continuamos con una U aislada en rojo. Y luego tenemos una N inicial en verde. Continuamos con una I media en verde también. Y luego continuamos con una K media en amarillo y terminamos con una A final en amarillo también. Aparte de la caligrafía estándar que hemos visto, también existe la caligrafía artística. Y aquí vemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo vemos el nombre de Verónica y vemos que en la parte inicial hay una pequeña diferencia. Esa diferencia se debe a cómo quieres que se lea el nombre, ya que en la primera versión lo leeríamos como Verónica, mientras que en la segunda versión se leería como Verónica. En este segundo ejemplo vemos el nombre de Leire, escrito en caligrafía normal y en caligrafía artística. Y en este otro ejemplo vemos el nombre de Carla, escrito en caligrafía normal y en caligrafía artística. Y aquí podemos ver el nombre de Lula, escrito en caligrafía normal y caligrafía artística. Otro ejemplo sería el nombre de Miriam, también escrito en caligrafía normal y en caligrafía artística. Y como último ejemplo tenemos el nombre de Martina, escrito en caligrafía normal y en caligrafía artística. Y ahora como último un pequeño desafío para vosotros. ¿Serías capaz de leer lo que pone aquí? Te doy una pista. Es un nombre femenino. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que haya sido de utilidad. Para que os llegue todo lo nuevo, no olvidéis abonaros al canal. Shukran, wassalamu alaikum.